En Éxodo 19, capítulo 19, versículo 4-6. Ustedes han visto lo que hice en Egipto y que los transporté en las alas de las águilas y los traje a mí. Y ahora, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán para mí el más amado tesoro de todos los pueblos, porque mío es el mundo entero, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. O sea, que Hashem mandó a Moshe con este dicho ofrecimiento. Le ofreció al pueblo de Israel. ¿Y qué dijimos nosotros? Nosotros dijimos que sí. Esto lo vemos en Éxodo 19, 4, 6. Este discurso contiene la oferta que Akadosh Baruj Hu nos ofreció a nosotros como pueblo, ¿ok? Entonces vamos a ver qué nos dice Nachmanides. Nachmanides es Rabbi Moshe ben Nachman, el Ramban con N, ¿ok? Nachmanides. Nachmanides explica que está siendo ofrecido, Hashem se lo ofreció a todos los pueblos, pero el mundo entero pertenece a Dios, Hashem. Pero Él puso a otras naciones bajo las reglas de ángeles. Un amado tesoro es algo que uno nunca deja que escape de la vigilancia propia y cuidadosa de Hashem, ¿verdad? Dios ofreció al pueblo judío su atención personal. Él por sí mismo atenderá los asuntos del pueblo de Israel. En vez de entregarlos a los ángeles o a sus servidores para otros servicios, como lo hace con otras naciones, aquí Hashem personalmente supervisión divina directa al pueblo de Israel. Esta oferta de jurisdicción divina personal contiene en realidad dos partes. Aparte de la promesa del cuidado en este mundo, también ofrece una entrada al mundo venidero, porque un objeto preciado nunca pierde su valor y permanece de siempre precioso por siempre. Alguien preciado por Dios, que es eterno, se quedará con Dios para la eternidad. Si Israel acepta la oferta de Dios, se convierte en un objeto preciado. Eso inmediatamente extiende el trato al dominio de lo eterno. Estas dos ideas están contenidas en dos frases: un reino de sacerdote y una referencia a este mundo, y una nación santa, que es una referencia al mundo venidero. Vamos a notar la palabra santo. En hebreo, santo es kadosh, siempre implica separación de lo físico y lo espiritual. Por lo tanto, una nación santa es una nación en un sentido no físico, una nación de otro mundo. Vamos a ver ahora la aceptación. Hashem vino y nos ofreció, y ahora nosotros lo aceptamos. Moshe vino y convocó a los ancianos del pueblo y puso frente a ellos todas estas palabras que Hashem le había ordenado. Todo el pueblo respondió junto: todo lo que Dios ha dicho, nosotros haremos. Naaseh benishma. Así aceptamos nosotros. Y eso está escrito en Éxodo 19, en el capítulo 19, 7, 8. Este versículo describe la aceptación del pueblo judío a la oferta. O sea que sí fue un contrato. Hashem viene y propone, y nosotros aceptamos. Moshe presentó la proposición a los ancianos para que ellos circularan entre el pueblo y obtuvieran sus reacciones y deliberaran la respuesta. Pero el pueblo se adelantó y todos juntos dijeron en una voz: Naaseh benishma. Este proceso de deliberación, declarando entusiastamente su aceptación inmediata a todos al unísono y con una sola voz dijeron: Naaseh benishma, haremos y escucharemos. Los judíos obviamente pensaron que esta era una excelente oferta. Ellos aceptaron inmediatamente sin preguntar, pero debe haber fuertes condiciones implicadas. De hecho, sí las hay.
Las condiciones son los mandamientos mismos. Para entrar al pacto debes aceptar los 10 mandamientos y toda la Torá escrita y la Torá oral, porque fueron entregadas las dos. Pero, ¿qué es tan difícil de estos mandamientos? Una lectura superficial no muestra nada controversial o difícil de cumplir, pero la lógica nos dirige a una mirada más profunda de estos mandamientos para una respuesta. Es inmediatamente aparente que están divididos en dos partes. Efectivamente, la tradición judía enseña que hay dos Torás, dos tablas. Una correspondiente a las obligaciones con Dios y la otra compuesta con las obligaciones hacia el prójimo. Pero si las examinamos más de cerca, podemos ver que todas están relacionadas. Vamos a referirnos a las tablas por el bien de la simplicidad, como las tablas de Dios y las tablas del hombre. ¿Ok? Vamos a ver la primera, la primera ley que dice, yo soy tu Dios. ¿Ok? Y vamos a relacionarla con la primera de la parte de las personas, que dice no matarás. El primer mandamiento de la tabla de Dios es la aceptación de Dios como nuestro gobernante. Él nos sacó de la esclavitud de Egipto para que podamos convertirnos en sus sirvientes en vez de ser los sirvientes del faraón. En paralelo a este mandamiento, en las tablas del hombre encontramos el mandato en contra del asesinato. La implicancia, que como ya lo habíamos visto, todos los derivados, ¿ok? Es clara. El acto del asesinato representa una violación en el espíritu del primer mandamiento de la tabla de Dios. Quien quiera que derrame sangre de hombre por el hombre, será derramada su sangre, porque a imagen de Dios Él hizo al hombre. Como ya lo mencionamos anteriormente, y esto está escrito en Génesis 9:6, que quien quiera que derrame sangre de hombre, por el hombre será derramada su sangre, porque a imagen de Dios Él hizo al hombre. La prohibición en contra del asesinato está basada en el hecho de que el hombre es la imagen de Dios, en su alma, en su esencia, en esa chispa divina. Cuando tomas una vida humana, estás destruyendo la imagen de Hashem. Si un hombre comete un pecado cuya sentencia es la muerte, deberá morir y lo colgarás en la horca. No dejarás su cadáver durante la noche en la horca, sino que ciertamente lo sepultarás ese mismo día, ya que un colgado es un insulto a Dios. Y lo vemos en Deuteronomios 21, 22, 23, capítulo 21, versículo 22, 23. El Talmud en Sanedrín 4b dice que asesinar a un ser humano es semejante a asesinar a el hermano gemelo de Dios. Dios no puede imaginarse una violación más grande del espíritu del primer mandamiento en la tabla de Dios. O sea, está totalmente, es como si mataras a Dios mismo. El segundo mandamiento de la tabla de Dios es el mandato en contra de la idolatría. Y en la tabla del hombre encontramos el mandato en contra del adulterio. El mandato en contra de los ídolos es una prohibición acerca de obtener la gratificación de Dios contra su voluntad, obteniéndola de segunda mano. El idólatra quiere obtener una porción de la gratificación divina, pero no de acuerdo a la política de Dios, como parte de la concesión del libre albedrío del hombre. Dios hace esto posible. La institución del matrimonio, cuya santidad es violada por el pacto del adulterio, es el regalo de Dios en contra de la sociedad. El símbolo humano del amor que extingue la soledad, Dios explicó la creación de la mujer es de la siguiente manera. No es bueno que el hombre esté solo, le haré un ayudante correspondiente a él. O sea, le pondré Ezer Kenegdó.
Génesis, en el capítulo 2, 18, es cuando Hashem crea a la mujer. Dios hizo esto partiendo al ser humano en dos, tomando su costilla, curando así la existencial angustia de la soledad. Ambos, el hombre y la mujer, comparten este regalo igualitariamente. Para ello es el símbolo de la curación divina, es el esquema de Dios. Cada matrimonio es formado con la idea de que cada miembro de pareja es el complemento del otro. Y el adulterio es tomar este regalo divino e ir en contra de la política y el deceso de Hashem. Esta cura para la angustia humana estaba dirigida en un receptor diferente. De esta forma, el adulterio es semejante a la idolatría, como lo hemos visto en todas las demás leyes universales. No jurarás en vano, en unión con no robarás. El tercer mandamiento en la tabla de Hashem es la prohibición contra los falsos juramentos, que está en paralelo a la prohibición del robo en la tabla del hombre. Dios es la fuente de toda realidad que sustituye la realidad de Dios. Estableció por una realidad falsa, es una perversión del trabajo de Dios. El falso juramento es una afirmación de que Dios está asociado con una realidad que Él no pretendía. Así como Hashem es la fuente de toda la realidad, Él es la fuente de toda gratificación. Algo destinado para fulanito no puede sustentar a sultanito. Dios le destinó a fulanito la apropiación de Shimón o de sultanito. Eso también es una perversión a la verdadera realidad. Si no fuera por el hecho de que la conexión de Dios con la realidad está oculta por la naturaleza para permitirle al hombre el libre albedrío, nadie podría estirar su mano para tomar lo que le pertenece al otro. La mano que se estira y el objeto robado desprecian tan pronto todo lo que es la creación de Hashem. Entonces, y seguimos. Cuidar el Shabbat. Cuidar el Shabbat también es un pacto, y bueno, aparte está dentro de un pacto también acá. Es el cuarto mandamiento en la tabla de Hashem. Es la observancia de Shabbat en su paralelo a la tabla del hombre. Esta es la prohibición de dar falso testimonio. Entonces vemos que cuidar el Shabbat es la parte de Hashem y parte del hombre es no darás falso testimonio. ¿Ok? La observancia del Shabbat es un testimonio de la creación de Dios. Si Hashem es el creador, Él es también la fuente de todo el poder creativo en el mundo. Todo lo que el hombre crea y consigue en realidad una canalización del poder creativo de Dios. Si el mundo no estuviese diseñado para ocultar la presencia de Hashem, para concederle al hombre libre albedrío, las leyes de Shabbat serían una representación exacta de la creación. Solo Dios crea, el hombre apenas disfruta de la gratificación del poder creativo de Hashem. La falta de la observancia de Shabbat es un acto de falso testimonio. Este falso testimonio afirma que hay un mundo no creado sin propósito y sin destino final. O sea, levantar falso testimonio contra el prójimo pone al prójimo en un mundo que no fue creado por la canalización del poder creativo de Hashem. El falso testigo creó este universo alternativo a su testimonio. Por ende, la falta de observancia de Shabbat y el levantamiento de falso testimonio son paralelos exactos. ¿Ok? Y vemos el de honrar a tus padres del lado de Hashem y no codiciarás. El último mandamiento en la tabla de Dios es respetar a nuestros padres. En paralelo a este mundo, en la tabla del hombre está la prohibición contra codiciar a la mujer del vecino y cualquier cosa perteneciente a tu vecino. En vez de comenzar con la tabla de Dios y luego pasar al del hombre, tomamos el camino opuesto en este caso. Porque sobre la prohibición de codiciar, ¿cómo es posible ordenarle a una persona que no desear algo que es inherentemente deseable? O sea,
lo vemos y es deseable, ¿cómo me puedes decir que no lo desee cuando es muy deseable? Podemos comprender fácilmente la prohibición de materializar deseos ilícitos en la vida real, pero estas prohibiciones con respecto a la materialización ya están mencionadas en las primeras 4 prohibiciones de las tablas del hombre. ¿Cómo podemos relacionarnos con esta prohibición contra el deseo mismo? Entonces, por las reglas de la naturaleza humana, el campesino codicia a la esposa de su compañero, el campesino y no a la hija del rey. Cuando ve a la princesa pasar en su carruaje, incluso si la encuentra hermosa, él no la va a codiciar porque sabe que está más allá de su alcance. Cualquier pensamiento que pueda tener sobre ella son más que deseos realizables, son puras fantasías. Pero si una persona está correctamente orientada en el mundo, todo aquello que le pertenece a otra persona que está en la misma relación con él, puede ser que está alcanzable, ¿no? Por